Bienvenidos a otro episodio de ¿Qué hay de nuevo, profe? Hola, Walter. Hola, Martín. ¿Lo estás pasando bien? Martín, sigo haciendo lo mismo, más o menos, como la última vez. Sí. Bueno, espero que hayas estado bien. No puedo recordarlo si estuviste bien. Hasta ahora me ha ido bien cada vez, aunque no siempre he estado bien. Siempre he estado bien y debes tener una visión positiva. Exactamente, este es el lugar donde no importa lo mal que vaya tu día, cuando te pregunto cómo te va, tienes que decir que va bien. Es perfecto. Abramos con una palabra de oración. Nuestro Padre Celestial, una vez más estamos aquí discutiendo asuntos importantes y te pedimos que bendigas e ilumines nuestras mentes y te agradecemos que podamos hacer esto en el nombre de Jesús. Amén. Seguimos con nuestra historia. Así que vamos a reiterar que no se puede cambiar una historia. Sí, porque he tenido ocasiones en las que la gente me han dicho que debería cambiar mi testimonio, que es ofensivo para algunos. Pero sabes que es muy difícil cambiar tu testimonio, porque eso es exactamente lo que pasó, ¿cierto? Sí, o al menos cómo percibes cómo sucedió. Así que continuemos. Pero antes de entrar en eso, queremos tener una pequeña charla sobre algunos de los eventos que están sucediendo, para que no nos olvidemos. Sí, que estamos corriendo en una tabla de tiempo. Sabe que algunas personas están pensando que el Señor retrasa su venida. ¿Es todavía relevante que el Señor venga? Etcétera. Ahora, personalmente, no creo que haya ningún retraso. Creo que es justo a tiempo, pero esa es mi opinión personal, que no todo el mundo compartirá. Pero creo que la venida de Cristo es inminente. Y es por eso que estamos mirando el desarrollo profético con gran interés. Sí. Porque cualquier cosa que ocurra tiene que encajar en el cuadro profético. Porque Dios nunca se ha equivocado. Toma el libro de Daniel, sí, y ves cómo esos reinos vinieron y cómo estos eventos tuvieron lugar. La culpa nunca es de Dios, y Él nunca cambia. Y si está en alguna parte, está en nosotros y en nuestro entendimiento. Así que vamos a entrar en el tema. Somos conscientes de que el COP26 está en la agenda, y que el ecumenismo y los sindicatos jugarán un papel importante en los próximos eventos. Y sabemos lo que la profecía tiene que decir sobre estos temas. Así que vamos a ver si estamos todavía en el camino aquí. Las cosas que suceden en el mundo están en línea con lo que dice la profecía. Correcto. Martín, veo que América siempre está en medio de las cosas. Quiero decir, ¿qué es la fuente de información original? Eso es, si quieres escuchar algo, lo escuchas directamente de la fuente. Así que esta es la revista de los jesuitas, el 4 de octubre de 2021. El Papa Francisco y 40 líderes religiosos piden que se tomen medidas urgentes para combatir el cambio climático. Las generaciones futuras no nos perdonarán jamás, así que la Iglesia tiene que tener una voz unida en este tema, junto con el Estado. Ahora, si la Iglesia y el Estado se unen en un tema y comienzan a legislar, entonces, esa es la imagen de la bestia, ¿verdad? El cumplimiento de la profecía bíblica. Es correcto. En una respuesta sin precedentes a la grave amenaza a la que se enfrentan todos los pueblos en todo el mundo a causa del cambio climático, el Papa Francisco y unos 40 líderes religiosos que representan a las principales religiones del mundo se han unido en un llamamiento a la acción urgente, y los líderes religiosos representan un estimado en un 84% de las personas del mundo que se identifican con la fe y que provienen de las principales denominaciones, las dos principales ramas, del Islam, la Suní y la Shia, el judaísmo, el hinduismo, el sijismo, el budismo, confucianismo, taoísmo, zoroastrismo y jainismo.
Los cristianos presentes en la firma en el Vaticano se encontraban el Papa Francisco, Bartolomé I, patriarca ecuménico de Constantinopla, el metropolita Hilarión de la Iglesia Ortodoxa Rusa, en representación del patriarca Kirill, y el arzobispo Justin Welby de Canterbury, en representación de la Comunión Anglicana. Fueron representantes musulmanes que incluyeron el gran imam de Al-Azhar, Ahmad Mohammed Al-Tayeb de Egipto, y Ayatollah Seyyed Mostafa Mohaghegh Damat de la Academia de Ciencias de Teherán, de Irán, mientras que la comunidad judía mundial estuvo representada por el rabino Noam Marantz del Comité Judío Internacional para Consultas Interreligiosas y el rabino Daniel Schwartz de la Coalición sobre el Medio Ambiente y la Vida Judía. Así que muchas de las iglesias parecen haber cambiado su celo evangélico hacia las agendas climáticas. Esto es una atadura para el ecumenismo en esta etapa. No tiene nada que ver con el evangelio eterno, pero es un espectáculo secundario que se ha introducido. Me parece interesante, Martin, que haya una preparación tan minuciosa. Así que lo primero fue conseguir a todos los líderes de la fe a bordo. Luego tuvieron una ceremonia en el Vaticano, donde firmaron conjuntamente el documento con su intención de presentarlo al foro de la COP26. Joe Biden visitará al Papa, como veremos, el 29 de octubre, justo antes de la apertura del gran evento en Glasgow. Luego del 31, que es por supuesto el día de la Reforma, pero también es el día de Halloween, el día donde la comunicación entre el otro mundo y este mundo se abrió, y la división de los muertos se eliminará, que es lo que se trata Halloween. Se reunirán ese día y al siguiente día el gran COP26 comenzará. Así que vamos a escuchar este noticiero sobre lo que sucedió en el Vaticano con los líderes de la fe. Líderes religiosos de todo el mundo han hecho un llamamiento conjunto para los políticos internacionales para que lleguen a un nuevo acuerdo mundial para combatir el cambio climático. Líderes cristianos, budistas, musulmanes y judíos entre los asistentes a la reunión en el Vaticano, organizada por el Papa. Por su parte, los líderes religiosos se comprometieron a educar e influir en sus seguidores sobre el cambio climático. Mark Iowan, de la BBC, está en Roma. Vinieron de todo el planeta los líderes de la fe, que instan a los políticos a salvar el planeta. Cristianos, judíos, budistas y musulmanes, taoístas y confucianos firman un llamamiento conjunto a los líderes mundiales. Se reunirán en la COP26 en Glasgow para comprometerse con las emisiones netas cero para limitar el aumento de la temperatura a 1,5 grados para apoyar a los países más pobres. Un papa centrado en la preocupación por el medio ambiente y un arzobispo con esta advertencia. Nuestro abuso, nuestra guerra contra el clima afecta a los más pobres. La reconciliación con la creación en obediencia a nuestro Creador. Proclama el amor de Dios. El mundo tiene solo el tiempo suficiente para hacerlo bien. A cambio, los firmantes dicen que van a educar a sus fieles difundiendo el mensaje de concienciación sobre el clima. El documento fue entregado a Alok Sharma, el presidente de la COP, para que lo lleve a la próxima cumbre del mes que viene, en la que se dice que los líderes religiosos son un recurso esencial. El mensaje de ellos ha sido muy claro. Este es un momento crítico para el mundo, y el mensaje fue uno de los principales y el central. Los científicos nos dicen que el mensaje principal es muy claro, es que la humanidad la que está creando el cambio climático, y tenemos que actuar ahora. Y el mensaje central es sobre moralidad. La llamada es urgente. El cambio climático provocado por el hombre y los combustibles fósiles han provocado
provocado la década más cálida de la que se tiene registro, con inundaciones, incendios y olas de calor. Esta puede ser la última oportunidad de detener los daños. La religión y la ciencia no siempre van de la mano. Los negacionistas del cambio climático a veces son alimentados por conservadores, pero la investigación ha descubierto que el 84% de las personas de todo el mundo se identifican con una fe. Los líderes mundiales saben que los que se reúnen hoy aquí tienen una oportunidad de conseguir que sus seguidores cambien su comportamiento. Mark Iowen, BBC News en el Vaticano. Bueno, Martin, eso es muy interesante. Así que tenemos que seguir la dirección, que es la razón que les causa. Y eso es lo que el mundo científico tiene para decir. Ahora, que sobre todo los grandes desastres del pasado no fueron el cambio climático, ¿cierto? Especialmente las que tuvieron lugar antes de la revolución industrial, porque he oído que Greta Thunberg ha tomado el imperio británico por la revolución industrial. Sí, mientras ella estaba de fiesta usando los beneficios de la revolución industrial. Sí, todo es muy interesante. Y por supuesto, ¿qué clase de ciencia estás siguiendo? ¿La marca popular u otra marca? Así que todo esto es muy interesante. Estas personas que se han reunido, que representan el 84% de la población mundial. La pregunta es, si realmente representan la verdad o representan lo que se percibe, lo que convenientemente se percibe como verdad en el momento actual, que se ha puesto en los medios de comunicación todo el tiempo y finalmente no tienen otra opción que creerlo. Correcto, por lo que si se repite algo una y otra vez, la gente puede llegar a creerlo. Bien, y así es la Biblia. Nos dice que cuando todos se reúnen y todos están de acuerdo y gritan paz y seguridad, es cuando la destrucción repentina viene. Así que este es un cuadro muy profético que estamos viendo aquí en este momento. Ahora, de alguna manera, tengo la sensación de que muchas de las decisiones que se tomarán en la COP26 han tenido alguna preparación. Por supuesto, definitivamente. Y me pregunto si muchas de esas decisiones no han sido ya tomadas y serán básicamente aprobadas en ese lugar en particular. Así que aquí hay un artículo de Reuters, 14 de octubre. Biden se reunirá con el Papa para impulsar el impuesto mínimo mundial en el G20 en Roma, por lo que se reunirá con el Papa Francisco el 29 de octubre, antes de asistir a la cumbre de 2 días de los líderes del G20 en Roma, donde espera llegar a un acuerdo sobre un impuesto mínimo global del 15%. Funcionarios de la Casa Blanca dijeron el jueves en la reunión del grupo de los 20 de las principales economías del mundo. Biden se centrará en alcanzar un acuerdo sobre un impuesto mínimo global, así como en la lucha contra la pandemia del COVID-19 e impulsar la recuperación de la economía mundial. Es interesante que este impuesto global sobre el cambio climático esté todavía vinculado a la pandemia. Sí, ¿cierto? Lo unieron al cordón umbilical. Es realmente interesante que el tema del COVID haya dado un empujón a toda esta agenda climática. Correcto. Así que usaron lo uno para promover el otro. Y leí un artículo el otro día que las pandemias están en realidad en aumento debido al cambio climático. Así que no importa de qué manera se mire, si esa es causa o efecto, están jugando ambos lados del campo. Si recuerdas que hubo este artículo que decía que la Tierra está enojada, es como un castigo, sí. En la cumbre del clima de Glasgow, los anuncios de Biden sobre los compromisos de Estados Unidos de dinero y acciones para luchar contra el calentamiento global serán observadas de cerca por otros países y grupos de defensa que desconfían del historial de Estados Unidos en materia de cambio climático, después de que Trump se retirara del acuerdo sobre el clima. ¿Sabes qué es también interesante? El otro día vi el video de los fabricantes de automóviles, que muestra que los vehículos que están produciendo
en este momento realmente no contribuyen a la agenda del cambio climático. Para nada. Porque incluso uno de los más pequeños vehículos tendrá que conducir casi 100.000 kilómetros antes de que haya alguna ganancia en términos de emisión de CO2, porque la producción de las baterías y todo lo que conlleva, y también el uso de las baterías, contribuye también a la emisión de CO2. Y si tienes un vehículo más grande, como un coche diésel o algo así, tendrías que conducir más de 150.000 kilómetros antes de que haya alguna diferencia. Sí, así que en el análisis final, si los vehículos se mantuvieran exactamente como estaban, la ecuación habría permanecido exactamente la misma. Gran parte de ella es puramente exageración para conseguir una agenda. Y tenemos que ver cuál es la agenda detrás de la agenda. Exactamente, porque la lógica, si realmente empiezas a exponer la lógica en algunas de estas áreas, quiero decir, por ejemplo, en África, ¿cómo vas a conseguir vehículos electrificados allí? Exactamente, hay mucha lógica que falta, así que es por eso que tienes que darte cuenta de que hay una agenda que están empujando. Ahora, la agenda obviamente es la unificación mundial, que es el punto número 1. Quieren tener no solo los líderes políticos, sino también a los líderes industriales, así como los líderes religiosos en la misma página. Ahora, ¿quién separó las naciones, Martin? Dios. Dios los separó, bien. Y la razón de ello es para que siguiéramos dependiendo de Él. Ahora, es interesante para mí que el Papa ya dijo que tiene un punto, que no podemos mirar hacia arriba para la ayuda en esta crisis, que tenemos que hacer nosotros mismos. Ahora bien, eso en sí mismo es una desviación de la fe. Creo que Nimrod tenía el mismo sentimiento. Creo que es el sentimiento de Nimrod, exactamente. Otra característica muy interesante sobre todo esto es el papel de los sindicatos. Ahora tenemos declaraciones en el espíritu de profecía que nos dicen exactamente lo que podemos esperar de los sindicatos. Pero por supuesto, si van a jugar un papel prominente, entonces deben ser como los héroes y no como los villanos en todo esto. Así que fue una interesante reunión que Joe Biden tuvo con algunos de los líderes de estos sindicatos. Veamos esto. Estábamos de vuelta en la sala verde y el presidente estaba hablando con el presidente Schuller y Jocelyn y dijo que esta es la casa del trabajo. ¿Y cuántas veces se oye eso? Quiero dar la bienvenida a todos a la Casa Blanca. Y lo digo en serio, esta es tu casa, no es una exageración, es un hecho, esta es su casa. Yo no estaría aquí sin vosotros, no es una exageración. En mi Casa Blanca siempre serás bienvenido. Siempre será bienvenido, el trabajo. Ya sabes que me has oído decir muchas veces que pretendo ser el presidente más pro-sindical, liderando la administración más pro-sindical de la historia de Estados Unidos. Pero creo que una de las razones por la que puedo hacerlo es que el público también está cambiando. Has cambiado al público, lo has educado mucho. Y cada día recordamos que América no fue construida por Wall Street. No son todos malos en Wall Street, no estoy sugiriendo eso. Pero ellos no construyeron América, lo construyó la clase media. Y los sindicatos construyeron la clase media. Ahora, Martin, eso es muy interesante. La declaración del presidente más pro-sindicato de la historia de los Estados Unidos. Leamos. Una declaración del espíritu de profecía. Los sindicatos son una fuente de problemas para los adventistas. Los sindicatos serán una de las agencias que traerán a esta tierra un tiempo de problemas como no ha habido desde el comienzo del mundo. Unos pocos hombres se combinarán para apoderarse de todos los medios que se pueden obtener en ciertas líneas de negocios. Se formarán sindicatos y aquellos que se nieguen a unirse a estos sindicatos serán hombres marcados.
Es una declaración muy interesante. Debido a estas uniones y confederaciones, pronto será muy difícil para nuestras instituciones llevar a cabo su trabajo en las ciudades. Mi advertencia es mantenerse fuera de las ciudades, no construir sanatorios en las ciudades. El tiempo se acerca rápidamente, cuando el poder de los sindicatos será muy opresivo. Me parece fascinante que haya legislación en la que los que no se conforman con los decretos actuales del gobierno no podrán trabajar, comprar o vender. Y los sindicatos jugarán un papel importante en eso. Así que es una agenda muy opresiva, ¿verdad? Sí. Es interesante que ella diga que si te niegas a unirte a estos sindicatos serán hombres ridiculizados. Cuando todavía estaba en la universidad, yo era el jefe de nuestro departamento en el que estaba, y como tal se me exigió que me afiliara al sindicato. Y eso fue un evento muy interesante que ocurrió. Y me llamaron a los poderes fácticos y me dijeron que, ya sabes, que tengo que dar un buen ejemplo y ser parte del sindicato. Dije que lo sentía mucho, pero no lo haré. No quiero unirme al sindicato. Y me dijeron que no tenía opción, que me tengo que afiliar al sindicato. Y les dije que no lo haré, no me uniré al sindicato. Y ellos estaban muy molestos conmigo. Y básicamente llegó al punto de que si me obligas, renunciaré. Y eso creó una gran consternación. Y me preguntaron cuál era mi problema. Dije que iba en contra de mi religión y convicción. Así que dijeron, no entienden, porque hay otros de la misma denominación a la que pertenezco y que forman parte del sindicato. Entonces, ¿cuál es mi problema? El mundo no entiende este tipo de pensamiento. Así que les dije, ya sabes, si hay otros, entonces, es su decisión. Pero en cuanto a mí, mi respuesta es no. Y por eso querían saber por qué. Así que fui a una pizarra en la sala en la que estábamos hablando y dibujé un círculo que representaba un pastel. Y luego dividí el pastel en trozos y dije, bueno, esta es esta industria, esta es esta industria, esta es la industria del metal, esta es la industria de los profesores, etc. Y cada una de ellas representada por un sindicato. Y cuanto más poderoso es el sindicato, más influencia tienen. Por lo que anualmente habría negociaciones con el sindicato y con los poderes que está en, digamos, la negociación salarial. Y si tienes un sindicato poderoso, entonces puedes convocar poderosas huelgas y puedes básicamente paralizar el país o paralizar el sistema educativo o paralizar lo que quieras paralizar. Y cuanto más poderoso sea tu sindicato, más poderosa es tu voz. Así que si el pastel tiene un tamaño determinado y tu sindicato es tan poderoso que puede aumentar su porción, entonces, ¿qué debe hacer eso a las otras rebanadas? Disminuir. Debe disminuir las otras rebanadas. Ese es un aspecto para que su voz sea capaz de provocar la desaparición de las otras partes que no tienen una voz tan poderosa. Y luego si dejas un país cojo, ¿eso solo te afecta a ti o afecta a todo el mundo? Todo el mundo. Y entonces dije, esos principios básicos, ¿entonces reflejan amor al prójimo? Y si no reflejan el amor al prójimo, si reflejan el amor a ti mismo más que a tu prójimo, entonces no es un principio que me gustaría seguir. Así que me negué a formar parte del sindicato. Y la última vez conté la historia de que cuando estuve en Alemania
Algunos de los líderes dentro de nuestra denominación vinieron a mí y dijeron que no se me permitía decir nada negativo sobre los sindicatos. Y dije, ¿por qué? Recuerdo que se fueron, se pararon en un grupo y volvieron, y dijeron, cuando les pregunté que si no decía nada, ¿aceptarás que la sangre esté en tu cabeza? Y ellos estuvieron de acuerdo en que debería estar en sus cabezas. Es decir, es increíble. Esto es una guerra que se extiende por todo el terreno. Y como dijo Biden, es el presidente más pro sindicato. Por lo que tanto puedo asumir que él también no está en armonía con lo que la Biblia y el espíritu de la profecía enseña sobre el amor al prójimo. No, y entonces también podría ser parte del cumplimiento de la profecía cuando lees esas citas. Absolutamente, absolutamente. Y luego, solo por interés, no lo puse. Pero está todo el movimiento Striketober que se está llevando a cabo en América, donde tienen todas estas huelgas en marcha, y también están algunos sindicatos que están llamando a un descanso. Ahora, muchos de estos sindicatos han firmado documentos legislativos dominicales en Europa. Así que ese es uno de los medios para traer el tiempo de problemas, porque si el mundo es coaccionado en esa dirección, significa que la libertad condicional se cerrará y las plagas caerán, por lo que será uno de los medios para traer un tiempo de angustia como nunca hubo. Y uno de los medios que traen esto es que se quejan de que están trabajando demasiadas horas, por lo que quieren una reducción de horas, y por lo tanto también pedirán un día de descanso, y ya lo están haciendo. Correcto. Y como lo hicieron en Grecia, por ejemplo, se vieron obligados a obtener los fondos de rescate hace unos años. Se vieron obligados a cambiar a una semana laboral de 6 días con menos horas de trabajo. Y no se podía trabajar más horas para compensar cualquier otro tiempo perdido. Y por tanto, el domingo era teóricamente el único día que estaba disponible para descansar. Leemos en las lecciones de Cristo. Es en la crisis se revela el carácter cuando la voz seria proclamó a la medianoche: He aquí que viene el novio, salid a recibirlo. Y las vírgenes dormidas fueron despertadas de su sueño. Se vio quién había hecho los preparativos para el acontecimiento. Ambas partes fueron tomadas desprevenidas, pero una estaba preparada para la emergencia y la otra se encontró sin preparación. Así que ahora una calamidad repentina e inesperada, algo que lleva al alma cara a cara con la muerte, mostrará si hay una verdadera fe en las promesas de Dios. Mostrará si el alma está sostenida por la gracia. La gran prueba final llega al final del tiempo de gracia, cuando sea demasiado tarde para suplir la necesidad del alma. Por lo que se avecina una gran sorpresa, ¿cierto? Y creo que la gran sorpresa será una calamidad y puede llevarte cara a cara con la muerte. Bueno, ¿no fue el COVID el que empezó a rodar la pelota? Se ha puesto a rodar la bola, y si no puedes comprar y vender debido a la legislación asociada, entonces podrías enfrentarte a la muerte por hambre y dificultades. Y hemos tenido numerosos de estos líderes. Nos dicen cuáles serán las próximas calamidades. Correcto. Y ya se habla de Marburg y sus efectos, y todas las cuestiones que la enfermedad será similar a la ébola, etc. Son maravillosamente predictivos, ¿no? Sí, bueno, es interesante. Si tomamos esta parte que dice, mostrará si hay alguna fe real en las promesas de Dios cuando estas cosas empiecen a suceder. Es correcto. Y estamos recibiendo muchas cartas de personas que están tan angustiadas, pero ahora tenemos que tener fe en las promesas de Dios. Y ella tiene razón. La fe es algo que necesita ser ejercitada. Y si no hemos tenido la oportunidad de ejercitar nuestra fe hasta ahora, entonces, ¿cómo la aprenderemos en la hora 11?
Como dice ahí, será demasiado tarde porque las almas necesitan ser abastecidas. Así que muchos se dejarán llevar por la corriente, pero caerán en una calamidad mayor. Vi a nuestro pueblo en gran aflicción, llorando y rezando, suplicando las seguras promesas de Dios, mientras los malvados nos rodeaban, burlándose de nosotros y amenazando con destruirnos. Se burlaban de nuestra debilidad, se burlaban de la pequeñez de nuestros números. Se burlaban de nosotros con palabras calculadas para herirnos profundamente. Nos acusaron de adoptar una posición independiente del resto del mundo. Nos han cortado nuestros recursos para que no pudiéramos comprar ni vender, y se refieren a nuestra extrema pobreza y condición de afectados. No podían ver cómo podíamos vivir sin el mundo del que dependíamos, y debíamos ceder a las costumbres y leyes del mundo o salir de él. Si fuéramos el único pueblo del mundo a quien el Señor favorecía, las apariencias estaban terriblemente en contra de nosotros. ¿Tienes la sensación de que esto está más cerca de lo que pensamos? Definitivamente. Y como miro hacia afuera, queremos capitular. Trae señales de advertencia. Si queremos capitular ante el mundo y decir que este no es el evento final, entonces podríamos caer muy fácilmente en una trampa. Pero mirándolo proféticamente, mirando a las iglesias que se reúnen, firmando un acuerdo climático representado al 84% de la humanidad, por lo que pretenden entregarlo a los gobiernos del mundo, diciendo un impuesto universal, y que decidan las medidas sobre cómo controlarlo. Y será el mundo todo junto. Ahora, 1, 2, 3 aquí, vamos, en un acuerdo. Claro. Y luego un pequeño grupo dice, lo siento, no correré en esta corriente. Serás ridiculizado. Definitivamente. Habrá sanciones adicionales que serán introducidas. Probablemente perderás tu trabajo y se te cortará toda la ayuda humana. Y entonces empezarán a burlarse. Sí, ¿ya ha comenzado? Sí, ya ha comenzado. Y miles están en la misma situación. Y muchas instituciones ya han creado la legislación que no podrán trabajar en esta institución. Y eso es algo que afecta a todo el mundo. ¿Queremos ser parte de eso? No, tenemos que salir de ahí. Ese es el punto del que no podemos formar parte. La otra cosa es que, ¿a dónde fueron todos estos líderes de la fe para firmar? Fueron al Vaticano. Y el Papa Francisco tiene una encíclica dirigida hacia el cambio climático. Y la legislación dominical está consagrada en ella. Así que hay que armar el rompecabezas. Tienes que armarlo, y si encaja, entonces debes tener cuidado y debes tomar nota. Ahora necesitamos vigilantes en los muros de Sion. Ahora estaba contando mi historia y algunas de las cosas que me pasaron. Y seamos honestos, algunas de las cosas que están sucediendo, incluso dentro de nuestra iglesia, son desconcertantes para muchas personas, incluyéndome. Y como hemos dicho repetidamente, solo porque algunas personas hagan esto o lo otro, no hace que esta iglesia sea Babilonia, porque esta iglesia tiene una estructura ascendente por su propia naturaleza. Todos somos hermanos. Y cualquier decisión importante que cambie una posición doctrinal tiene que ser tomada en una reunión mundial de toda la iglesia, llamada Conferencia General en Sesión. ¿No es lo mismo que el Consejo de Jerusalén? Todo eso ocurrió en la época de Pablo. Exactamente. No es de extrañar que las nuevas traducciones fueran a cambiar la redacción para que parezca una estructura descendente. Pero no es una estructura descendente. Son los apóstoles, los ancianos y los hermanos a los hermanos.
y no los apóstoles, y los ancianos, a los hermanos, que es una distorsión del texto. Y a muchos les encantaría esa distorsión del texto, para que la belleza del movimiento adventista es que incluso si hay personas en el liderazgo que se salgan de esa directiva, no hace que esta iglesia sea Babilonia. Mientras que si tienes un sistema como el papado, donde tienes ultramontanismo, un hombre toma la decisión por todos. Bueno, si él toma una decisión, y esa es la decisión de la fe, entonces estás atrapado en ese sistema, ¿verdad? Y por desgracia, todas las demás denominaciones funcionan así. Tienen un sínodo, ¿no? Sí. Así que ellos toman una decisión que afecta a todos. No. Aquí los ancianos y los hermanos tienen que reunirse para tomar una decisión y debe ser representativa de todas las iglesias del mundo. Es una situación única. Así que Martin, cuando me prohibieron en Alemania por lo que pasó en uno de nuestros colegios allí, en esa pequeña ciudad, con ese pequeño grupo de personas creyentes en la Biblia y en el testimonio, me habían invitado. Esa prohibición fue eventualmente levantada, pero más tarde esa prohibición fue reimpuesta. Ahora, hay toda una historia para eso, porque hubo mucha consternación cuando me prohibieron la primera vez. Y muchos de los hermanos que luego fueron y estudiaron ese tema, incluyendo muchos de los líderes, llegaron a la conclusión de que tal vez yo no debería haber sido prohibido en ese país. Y por eso me desbanearon. Pero muchos no estaban contentos con el hecho que yo había sido desbaneado. Preferirían que esa voz fuera silenciada por completo. Pero es interesante que algunos de los líderes allí habían entrado en una relación ecuménica. Primero como miembros invitados y más tarde como miembros de los consejos. Y por supuesto, esto crea consternación, y algunos de los principales hermanos firmaron el documento llamado la Chata Ecuménica. Ahora, si estudias ese documento, de entonces entre las líneas encontrarán que en realidad está apoyando la supremacía papal. Cualquiera en su sano juicio que firma algo como eso está más allá de la comprensión. Pero algunos de los líderes realmente fueron en una membresía formal de organismos que están afiliados al Consejo Ecuménico. Muy a menudo no se unen al Consejo Ecuménico directamente, sino que se unen a organismos que están directamente afiliados. Así que es exactamente lo mismo. Y la pregunta es, ¿cómo puede ser un miembro de un organismo que tiene el propósito de llevar a todas las iglesias de vuelta a una voz unificada? Y particularmente también, por supuesto, una aceptación de la posición papal. Así que algunas de las cartas que fueron entre los líderes en esos países y esa representación ecuménica son muy reveladoras. Por ejemplo, había cartas intercambiadas entre algunos de nuestros líderes y el Dr. Heinz Held, que era el obispo a cargo de ese organismo ecuménico dentro de Europa. Y se planteó entonces la pregunta de cómo se puede ser un miembro si llamas al Papa Anticristo. Ahora, es interesante que algunos de nuestros líderes entonces escribieran y dijeran que es una ideología del siglo XIX, que quedó de la Reforma. Y algunos de nuestros otros líderes escribieron artículos y afirmaron que no podemos estar atados a una ideología del siglo XIX. Roma ciertamente ha cambiado.
Mientras que el espíritu de la profecía nos dice que Roma no ha cambiado y nosotros hicimos una serie sobre la doctrina de la serpiente. En la serie ¿Qué pasa, profe? Tuvimos un número de ellos para mostrar que no hay absolutamente ningún cambio en Roma. Así que el único cambio que tenemos es en la apariencia. Eso. Es un camaleón. Es un camaleón que esconde sus doctrinas bajo este aceptable exterior. Y debajo de ese exterior aceptable está la doctrina de la serpiente. Por lo que es sorprendente que algunos de estos líderes luego traten de sugerir que representan a la iglesia. Ellos no representan a la iglesia, ellos se representan a sí mismos y lo hacen con el pleno conocimiento de un liderazgo aún más elevado. Muchos de ellos en esa página, pero muchos de ellos no son. Así que de nuevo, vamos a dejar bien claro que en todos los niveles encontrarás personas que se adhieren fielmente a las advertencias bíblicas y testimonios. Y luego están los que encuentran más cómodo recorrer el camino de la aceptación popular. Ahora, una vez que ha dicho que la iglesia, según ellos, ya no se adhiere a la idea de que el papado representa al anticristo, entonces el siguiente paso es, bien, si usted quiere ser un miembro de esta organización, será mejor que mantengas a tus súbditos bajo control. Así que alguien como yo, que dirá que la bestia del capítulo 13 del Apocalipsis es el papado, obviamente no es muy bienvenido, y por lo tanto cualquier procedente que se pueda encontrar para silenciar la voz será atacado. Porque esa espinita hay que cuidarla. Esa espina en la carne tiene que ser removida. Ahora, solo porque algunos en el liderazgo se sienten de esa manera, no significa que todos en el liderazgo se sientan así. Así que di una conferencia en Alemania, y uno de los temas que surgieron fue ¿cuál es el papel del Israel literalmente? Ahora bien, la razón por la que esto es importante es porque hay muchos dispensacionalistas en el mundo que creen que el Israel literal tiene un papel prominente que jugar. Pero la Biblia es muy clara, que los que están en Cristo son el Israel de Dios. Así que di una conferencia donde mostré bíblicamente que el verdadero Israel de Dios no es el Israel literal que existe hoy, sino el Israel espiritual que consiste en todos los pueblos, cada nación, tribu y pueblo, incluso de entre las filas judías, ¿verdad? Entonces también mencioné que los judíos actuales que viven en el Estado judío en este momento no son todos descendientes literales de Judá. Así que si quieres literalizarlo y quieres decir que son los descendientes literales de Abraham, entonces en muchos casos esto no es así, porque muchos de los judíos han sido convertidos de otras naciones y se convirtieron en judíos, por lo que no eran los descendientes literales, por lo que el dispensacionalismo ni siquiera cuenta. Y mencioné, por ejemplo, los Casares. Y entonces se produjo un gran clamor. Y dijeron que eso era antisemita. Es interesante que 10 días después el Spiegel, que es como la revista Times en Alemania, produjo un artículo diciendo exactamente lo mismo. Pero alguien encontró necesario acusarme al Estado por antisemitismo. Ahora hubo una cosa importante, y luego hubo un par de pequeñas cosas como algunos pasos en falso. Solo quiero preguntar, es una acusación muy grave en Alemania. Se le acusa de antisemitismo en Alemania, el Estado está obligado por ley a investigar el asunto.
Así que hacer tal es una acusación muy seria. Y hay otra cosa que sucedió. Yo hablaba de la época del régimen fascista en Europa y como los judíos estaban obligados a llevar una banda amarilla. Ahora, vengo de Sudáfrica. ¿Hablas Afrikaans, verdad, Martín? Sí. Ya sabes que en Afrikaans el diminutivo se utiliza a menudo. Todo es ki, que significa pequeño, ¿verdad? Incluso el doble diminutivo. Sí, ki, mai ki, para una pequeña cesta. Así que es un aspecto que me parece muy bonito de este lenguaje, que utiliza el diminutivo. Así que si algo es pequeño, entonces siempre es ki. Ahora, en Alemania esto puede crear cierta confusión. Y había una barrera lingüística. Y sabes que gran parte de mi alemán es de mi infancia. Y más tarde en mi vida aprendí Afrikaans y enseñé en una universidad Afrikaans. Así que mi Afrikaans se convirtió casi en mi primera lengua junto con el inglés. Y tu esposa es Afrikaans. Y mi esposa era africana. Así que empecé a hablar de forma recurrente en casa. Así que esto se convirtió en el idioma con el que estaba familiarizado. Y hay muchas similitudes entre las lenguas germánicas, como el holandés y el Afrikaans, y el alemán. Y así, por ejemplo, si se utiliza un diminutivo en Afrikaans, entonces es adorable, ¿cierto? Es lindo. Y a menudo si usas el diminutivo en alemán, entonces es despectivo. Así que tuve este problema de matices. Y lo llamé una pequeña banda. Y que es una banda pequeña. Y ellos encontraron esto terriblemente ofensivo y pensaron que estaba siendo específicamente despectivo. Tuve otra ocasión en Alemania cuando eso me pasó, porque en Afrikaans, si alguien es excesivamente sensible, de buen corazón y sensible, y entonces se dice que tiene un corazón pequeño, sí. Si bien entiendes que es alguien dulce, que es dulce, significa que aman fácilmente, afectuoso, sí, y también fácilmente más ligero. Hay que tener cuidado con ellos, hay que saber que son dulces, encantadores y hermosos. Y decir el klein harky, que es alguien que quieres ir y dar un gran abrazo, ¿verdad? Eso es, sí. Ahora, si dices en alemán que alguien tiene un corazón pequeño, significa que está picando. Y por eso dije que tenía un corazón pequeño, lo que significa que era linda y cariñosa, encantadora. Y ellos lo tomaron como que ella era mala, tacaña, amargada, y se sintieron muy ofendidos. Así que a veces tienes estas barreras lingüísticas, y esto también contribuyó al problema. Y así lo usaron como precedente y me acusaron. Me expliqué en una carta. Lo interesante es que sabes que la gente no te cree. Piensan que estás mintiendo. Pero tú eres mi testigo. Vives en este país, ¿verdad? El mismo que yo. He vuelto de Alemania allí y algunos me habían acusado de esto, al Estado. Y hubo un gran furor y trataron de localizarme por teléfono. Y no pudieron. Pero parecía que el teléfono estaba sonando, así que obviamente lo estaba ignorando. Ahora, lo que había sucedido era, yo vivía en una granja, y esa vez cuando llegué allí, en una noche, robaron 10 kilómetros de cables telefónicos. Ahora ni siquiera el gobierno con su equipo entero puede lograr eso en una semana. Pero un ladrón puede lograr eso en una noche. Así que no había comunicación. Y esto, por supuesto, también se tomó en un error.
Pero en cualquier caso, fui acusado de antisemitismo e inmediatamente se me prohibió de nuevo en Alemania. Ahora el Estado tiene que investigar esta cuestión. Y la policía vino y confiscó mis DVDs del lugar donde había dado estas conferencias, y fueron transmitidas en vivo estas conferencias. Así que el Estado los confiscó y dijeron: usted sabe que necesita un abogado, porque esto es serio, puede ser encarcelado. Y me preguntaba, ya sabes, ¿quién haría algo así? ¿Quién iría a acusar a alguien sobre la base de lectura bíblica? ¿Qué haría algo así? ¿Quién tendría ese espíritu? El gobierno investigó esto durante un año entero. Así que estudiaron el tema y también se dirigieron a los representantes de la comunidad judía, a los líderes de toda Alemania, y les dieron los DVDs para que los vieran. Así que, como he dicho, no puedes hacer nada contra la verdad, solo puedes hacer algo por la verdad. Así que los funcionarios del gobierno, investigando el asunto, tuvieron que ver todos esos DVDs. Luego los representantes judíos tuvieron que ver todos esos DVDs. Y esta espada colgada sobre mi cabeza. Ya sabes que me llamarán para ir a la cárcel por antisemitismo. Y entonces, finalmente el gobierno, después de un año, emitió una declaración diciendo que no había antisemitismo, e incluso los representantes judíos dijeron que no había antisemitismo, y nos las arreglamos para obtener legalmente las hojas de cargos. Y sabemos quién es el individuo que presentó la acusación. Es interesante que este individuo está asociado con algunos, o se asoció en ese tiempo con algunas de las organizaciones de prensa dentro de la iglesia, y que su propia página de Facebook refleja que asiste a retiros de jesuitas. ¿No es eso interesante, Martin? Interesante. Así que el gobierno me exoneró totalmente en ese tema. Pero, ¿crees que me han desprohibido la iglesia? Sí. No. No. ¿Crees que me han pedido disculpas? No. No. Me hicieron pasar un año de agitación sin ninguna disculpa. Ahora es interesante de nuevo. ¿Es toda la dirigencia la que tiene esta mentalidad? No. Porque cuando me prohibieron, muchos se dieron cuenta de que se trataba de una acusación falsa. De hecho, era una mentira descarada. Porque cuando se trata de antisemitismo o racismo, soy de la opinión, y he sido en muchas ocasiones, y toda mi vida, por cierto, da testimonio de esa cuestión, que cualquiera de esos ismos son aborrecibles para mí, y creo que Dios creó a todos los hombres a imagen y semejanza de Dios. Y eso no significa que todos seamos de la misma ideología. Pero si alguien abraza la verdad, me hace feliz, y no discrimino de qué tribu o raza viene la gente. Son hermanos y hermanas en Cristo. Cuando aceptan a Cristo, y antes de eso, pueden ser amigos y pueden ser objetos de misión. En cualquier caso, algunos de los países, cuando me prohibieron, dijeron que esto era injusto y por lo tanto no me banearon. Así que fui baneado en Alemania, pero no me prohibieron en los países vecinos, países de habla alemana. Así que podía seguir hablando en alemán, y hay fronteras abiertas hoy en día, por lo que realmente no les ayudó en absoluto. De hecho, fomentó el debate. De nuevo, Dios permitió que esto fuera correcto, para que salga en un debate. Correcto, así que no puedes hacer nada contra la verdad, y en lugar de ayudar a su causa, en realidad fue perjudicial para su casa. Y he tenido tantas ocasiones como esas,
donde sucedieron cosas que parecían, ya sabes, horrendas. Hubo un momento en el que yo estaba molesto por esto, y por su acción y sobre sus acusaciones. Y Martin, hasta el día de hoy, hay algunos de nuestros escritores que toman esta mantra y declaran descaradamente que soy un antisemita, que por supuesto es una mentira descarada ahora. ¿Qué hago al respecto? Bueno, simplemente lo ignoro. Es así, nunca he dicho nada públicamente hasta este momento sobre cómo me siento, pero hubo momentos en los que estaba muy amargado hacia el liderazgo alemán y me llamaron para la división en Europa. La presidencia había cambiado al presidente, ya no era el que yo me había enfrentado antes, que era el que trajo a tantos de los que permitió muchos de los movimientos liberales para entrar en la iglesia. Pero el segundo que fue increíblemente grosero conmigo y me acusó de evangelizar por dinero. Él era el único. Y así tuve muchas de estas discusiones y le expliqué mi situación, pero ¿acaso cambiaron su postura? No. Es interesante en ese mismo edificio donde se camina por el edificio, el personal te abrazan como hermanos y hermanas, pero algunos de estos líderes son simplemente increíbles y son exactamente de la mentalidad opuesta que yo. Por ejemplo, así que obviamente no nos sentamos en la misma mesa, pero muchos de los otros líderes tenemos una misma mentalidad. Por ejemplo, así que dentro de ese alto escalón de liderazgo tienes todos los grupos representados. Y no vamos a estar todos en la misma cuando esta cosa finalmente llegue a fruición. Algunos de ellos ni siquiera hablarían dentro de ese edificio, porque ni siquiera confían en su propio edificio, o si estaba cableado o no, y solo hablaría conmigo fuera del edificio. Así que es muy extraño cómo algunas de estas cosas suceden. Así que de nuevo, quiero hacer la pregunta. ¿Debo dejar la iglesia porque algunas de estas personas se sienten en esos consejos ecuménicos? ¿Te quedaste amargado o te fuiste eventualmente? Bueno, yo estaba un poco... No me dejes mentir. Estaba bastante molesto con lo que habían hecho y la gente me había encontrado y había abogados que estaban ofreciendo sus servicios gratis para ayudarme. Y yo dije, no necesito un abogado. Tengo un abogado, tengo el mejor abogado del universo, porque sé lo que dije. Y sé que ha sido transgiversado, y sé que está siendo distorsionado por gente que tiene una agenda. Y por lo tanto lo dejé en manos de Dios. Y después de un año fui totalmente exonerado. Y entonces estuviste mejor. Antes de estar bien, mucho antes de que ese año terminara, de hecho, yo estaba sentado en mi habitación un día y estaba reflexionando sobre estas cosas y todos estos eventos y todas las distorsiones y las flagrantes mentiras que se dijeron. Y me dije a mí mismo, ¿cómo te sientes con respecto a estas personas? Y me di cuenta de que mis sentimientos no eran muy amables. Como estoy seguro que mucha gente se siente así. Admitiré que mis sentimientos no eran muy amables hacia ellos. Y me dije a mí mismo, ¿sabes qué? ¿Vas a andar por ahí el resto de tu vida con esa hostilidad en tu corazón? Y entonces tomé un paseo por la montaña y me senté en una roca de la montaña. Y yo hablé con Dios por mucho tiempo. Y le dije, ya sabes, no quiero estos sentimientos. ¿Puedes hacer algo con ellos, por favor? Por favor, quítalos. Así que recé y le pedí al Señor que me quitara estos sentimientos. Y me sentí mejor y me fui a casa. Y algo muy extraño sucedió. Este sentimiento de hostilidad cambiaron a un sentimiento de pena. Y entonces pude manejarlo.
Sí. En realidad sentí lástima por ellos. Me dieron pena. Porque, ¿en qué camino estaban? Actuando en contra del espíritu de la Biblia. Estaban actuando contrario al espíritu de la profecía. Y se habían enredado en sistemas que no les permitían vivir la verdad tal y como la hemos recibido como denominación. Déjame darte un ejemplo, Martín. Aquí hay un artículo, es del 2009. Está en alemán y puedes ver que tiene un signo aquí de ACK y dice claramente el ecumenismo, que significa el Consejo Ecuménico, del cual muchos de los líderes en Europa son miembros en Alemania. Ahora, dice aquí que el presidente de esta comisión advierte contra el fundamentalismo y dice que el fundamentalismo, esto está en alemán, y creacionismo, y luego la redacción añade aquí: esta es la enseñanza que Dios creó el mundo en 6 días. Que esta enseñanza no tiene lugar en el Consejo Ecuménico. Esta es la opinión del que lidera. Así que quiero preguntarle, Martín, ¿pueden 2 personas caminar juntas si no están de acuerdo? No, en absoluto. Así que lo que están haciendo en ese consejo, ¿verdad? Algo que tienes que dar si vas a ese consejo. Así que mientras se sientan en ese consejo, no me expulsarán. No. Ahora, ¿crees que la persona en general, que es miembro de esta iglesia y ve esta hipocresía, ¿crees que no llegarán al punto de tener que tomar una decisión? Sí, es por eso que Dios los llevó a la caída. Exactamente, no puedes hacer nada contra la verdad, solo por la verdad. Ahora, como ya dije, si estoy prohibido en un país, el otro país que también tiene niveles de liderazgo en la iglesia no me prohíben. De hecho, me invitan. ¿Eso crea tensiones entre los 2 grupos? Definitivamente, absolutamente. Estuve en un país y me hablaron de la presión que se ejerce sobre ellos para que se ajusten a una agenda liberal. Por ejemplo, tienen festivales juveniles donde tienes festivales de música que son más aptos para un escenario de rock que para una iglesia que representa la Biblia y el espíritu de profecía. De hecho, en uno de esos conciertos organizados por el más alto nivel de liderazgo, estaban haciendo representaciones de Michael Jackson, completo con todos los movimientos que conllevan con ellos. Y uno de los presidentes del otro país, un líder, tuvo una larga conversación conmigo y dijo que estaba bajo presión para cumplir y a enviar a los jóvenes allí, pero se negó. Dijo que no puedo someter a los jóvenes de nuestra iglesia a este tipo de ambiente a la que luego vendrán amenazas de naturaleza financiera. Pero sabes, Martín, que si defendemos la verdad, Dios honrará esa decisión. Las puertas del cielo se abrirán de par en par, y las ventanas del cielo, y Él derramará una bendición si defiendes la verdad. La verdad se hace prominente. Amén. No es solo que se organicen reuniones de jóvenes, donde organizan cosas cuestionables, tienen lugar, sino que incluso en los otros niveles, algunas de las cosas son absolutamente sorprendentes y se podría pensar que se es parte del mundo en lugar de parte del ministerio de Cristo. Si podemos leer 2 afirmaciones aquí, esto viene de la educación cristiana.
Hay una gran necesidad de elevar el estándar de rectitud en nuestras escuelas para dar instrucciones según el orden de Dios. ¿Tiene que entrar Cristo en nuestras instituciones para la educación de la juventud? Los limpiaría como limpió el templo, desterrando muchas cosas que tienen una influencia contaminante. Muchos de los libros que los jóvenes estudian serían expulsados y sus lugares se llenarían con otros que inculcarán conocimientos sustanciales y que abundarán en sentimientos que pudieran ser atesorados en el corazón, en preceptos que pudieran regir la conducta. Serán los sentimientos de los incrédulos, las expresiones de hombres disolutos, sean dignas de la atención de los estudiantes, porque son las producciones de los hombres que el mundo admira como grandes pensadores. Se llevará a cabo un concierto de Michael Jackson dentro de las filas del pueblo de Dios. Los hombres que profesan creer en Dios recogerán de estos autores no santificados sus expresiones y sentimientos y los atesoran como joyas preciosas para ser guardadas entre las riquezas de la mente. Dios no lo quiera. Aquí hay uno de los consejos a los padres y profesores y estudiantes, pero ha habido una clase de reuniones sociales de un carácter totalmente diferente, fiestas de placer que han sido una desgracia para nuestras instituciones y para la Iglesia. Fomentan el orgullo de vestir, el orgullo de la apariencia, la autogratificación, la hilaridad y la trivialidad. Satanás es recibido como un invitado de honor y se apodera de los que acuden a estas reuniones. Se me presentó una visión de una de esas compañías donde estaban reunidos los que profesan creer en la verdad. Uno estaba sentado en el instrumento de música y se vertían tales cantos que hicieron llorar a los ángeles que lo observaban. Había alegría, había toscas risas, abundancia de entusiasmo y una especie de inspiración. Pero la alegría era tal como Satanás solo es capaz de crear. Esto es un entusiasmo y una infatuación de que todos los que aman a Dios se avergonzarán. Ahora, Martín, si defiendes este sentimiento, entonces entrarás en serio conflicto con muchos dentro de la iglesia. Sí. ¿Dejo la iglesia porque hay conflicto en este tema? No. Y lo que tiene que animarte es que esto ya ha pasado hace 170 años. Correcto. Por lo que hay muchas cosas que pueden ser retorcidas, porque esta gente está tan preocupada por las relaciones ecuménicas, porque quieren parecer que son parte de lo que sea que esté sucediendo en esos niveles. Sí. Y también muchas de las doctrinas serán manipuladas. El anticristo ya no será quien era. Tenemos que poner eso en una botella llamada siglo XIX. Estamos en un nuevo modo en este momento. La relación con otras iglesias. ¿Sabes qué, Martin? Es muy difícil cambiar una iglesia entera para que acepte algo nuevo. Así que es mejor hacer un compromiso y decir que somos mosaicos de la verdad. Por lo que todas estas corrientes de pensamiento corren dentro de la iglesia, pero no son la enseñanza oficial de la iglesia. La Biblia y el testimonio es la enseñanza oficial. Ahora bien, siempre me resulta interesante que allí donde se cede el poder, muy a menudo, ese es el objetivo donde el enemigo introducirá esas conductas, ¿verdad? Eso es. Mencionamos antes sobre que no deberíamos tener miedo de ser cortados de tal vez medios financieros o cualquier cosa, porque Dios siempre proporcionará un camino. De nuevo, usemos el título. No puedes hacer nada contra la verdad, pero sí para la verdad. Si Dios quiere hacer una verdad prominente, abrirá las puertas, hará un camino. Puede que te prohíban en un lugar, pero el siguiente lugar no te prohibirá.
Puedes no ser invitado en un lugar y ser invitado justo al lado. Esto crea mucha consternación. Pero si Dios abre una puerta, entonces debes pasar por ella. Porque a veces, como has mencionado antes, recibes amenazas de que también serás cortado financieramente si no te adhieres. Correcto. Pero si defiendes los principios, Dios abre un camino. Ahora, he tenido muchas ocasiones donde esto ha sucedido. He sido invitado muchas veces. Y luego la invitación ha sido retirada, a menudo, porque algunos líderes interfieren. Es bastante extraño. Si no has sido invitado, entonces otros líderes podrían venir por ti. Y tienes que ser reinvitado de otra forma. Crea mucha consternación. Y en muchas de mis conferencias o en muchas de mis series he sido invitado oficialmente. Un presidente me acusó de invitarme a mí mismo. Y le hice entender en términos indudables que nunca en toda mi vida me había invitado a mí mismo. De hecho, tengo un problema para decidir dónde debo decir no y dónde decir sí. Y a menudo se necesita mucha oración. Y algunos de ellos, como ya he dicho antes, advertirán contra la asistencia a mis reuniones. En una de mis reuniones en Australia, uno de los presidentes dijo que cualquiera que asista a mis reuniones será expulsado de la iglesia. En primer lugar, que le da a alguien el derecho de hacer una declaración como esa. Puede que no haya sido en capacidad oficial, sino en un ataque de ira. Pero esto es en cualquier caso lo que los miembros me dijeron. Y como consecuencia, unos cuantos miles de personas acudieron a mis conferencias. No puedes hacer nada en contra, solo se puede hacer algo hacia adelante. La mejor publicidad que puedes tener es cuando esto sucede. Así que me invitaron a hablar en Norteamérica, en una reunión de campamentos, y siempre hay una discusión. Vamos a conseguir que el orador, y luego habrá quienes se opongan a ese orador. Y finalmente la mayoría ganó el debate y me invitaron. Entonces las altas autoridades se involucran y dicen que no, que lo desinviten, porque él dijo esto, esto y lo otro. De acuerdo. Y siempre son los mismos problemas. Pero esto es lo que me pasa todo el tiempo, o me pasó cuando podíamos viajar todavía. Solo una historia interesante de cómo Dios trabaja. Así que me invitaron a una gran conferencia en el continente norteamericano para venir y ser un orador de la reunión del campamento. Y entonces, casi en el último momento, tuvieron esta presión desde arriba y me llamaron por teléfono y me dijeron que en un momento dado dijiste esto y lo otro. Y yo dije que sí, que había informado eso, porque eso es lo que las noticias decían. Yo informé de lo que decían las noticias. Y dijeron bien, sería mejor si no viniera. Y luego otra conferencia dentro de la misma área me invitó. Y así había dos. Y así ambos eran los puestos de liderazgo. Pero yo era el orador en uno y no en el otro. Y lo interesante es que muchos de la otra también vinieron a este. Y así que no afectó nada, siguió adelante. Aunque los que me habían invitado dijeron que no, pero otros ocuparon su lugar. Y en otra ocasión, y siempre encuentro estas cosas, lo dejo totalmente a Dios. Sí, no voy a forzar mi camino en nada. Pero fui invitado por ciertas personas en una muy importante sección del continente norteamericano y se ejerció presión para que se cancelara. Pero algunos consideraron que no, que esta presión no está justificada y que continuaremos. Así que organizaremos nuestra propia. Tenían cierto apoyo, pero muchos en el liderazgo dijeron que no te ayudaremos de ninguna manera si sigues con este asunto.
Y algunas de estas personas, sabes, que no tienen grandes recursos, ¿cómo van a organizar una reunión de campamento con cientos de personas asistiendo? Sabes que es todo un procedimiento. ¿Cómo vas a hacer esto? Y no tenían muchos recursos, y no tenían un lugar, porque se les prohibió utilizar cualquiera de los lugares. Había mucha presión sobre ellos, y por eso se reunieron como un grupo, y oraron y dijeron, Señor, ¿cómo vamos a hacer esto? Y entonces alguien dijo, ¿sabes que tengo una tienda de campaña? Ahora, cuando hablamos de una tienda de campaña, estamos hablando de una carpa enorme. Podría ponerlo a disposición de ustedes, chicos, de forma gratuita. Aquí está, pero no tenía postes ni nada para ponerlo. ¿Y dónde vas a sostener esta cosa? Así que alguien sugirió algo más. Encontraron un camping de otra denominación, pero no tenían ninguna instalaciones de conferencia. Era solo un campo de acampada con, ya sabes, las instalaciones de baño, pero nada más. Y así lo consiguieron. Pero ahora tenían esta enorme tienda de campaña y no tenían postes. Y entonces otro hermano dijo, ¿sabes qué? Tengo un pedazo de tierra que tiene un montón de árboles en él, que tienen que ser talados de todos modos. Vamos a ver si algunos de ellos podrían funcionar. Así que fueron a este pedazo de tierra, y había un montón de estos árboles que eran altos y delgados y jóvenes. Así que cortaron todos los postes que necesitaban de forma gratuita, e hicieron que la carpa se mantuviera en pie, donde debía estar. Pero luego tuvieron otro problema. No tenían sillas. Ahora, ¿dónde iban a conseguir sillas? Así que trataron de contratar sillas. Fue hace bastante tiempo, así que no puedo recordar las cifras exactas, pero creo que era algo así como alquilaban las sillas. Eran $3 por sillas. Ahora, si tienes 500 sillas, eso es $1,500 por día. Eso es mucho dinero para la gente que ya estaban luchando. Así que no podían alquilar sillas, por lo que estaban en un dilema. Y luego reciben una llamada telefónica de otro lugar que había oído hablar de este dilema, y dijeron que podían venir y conseguir arcones. Pueden comprarlos. Puedes comprarlas por $1 la silla. Y así se fueron con un montón de camiones pensando en cómo van a cargar todas esas sillas. Y llegaron allí, y todas estas sillas eran sillas plegables, en carros. Así que simplemente se puso el carro sobre los camiones y se fueron. Se llevaron todas las sillas, así que consiguieron el lugar. Tienen las instalaciones, tienen los postes y las sillas, y ellos pusieron todas las cosas juntas. Ahora, todo esto fue antes de que yo llegara allí. Por supuesto que me contaron la historia. Y cuando llegué allí, fue la más fantástica reunión de campamento que se puede imaginar. Era tan, ¿cómo decirlo? Tan simple, tan divino. Tenían actividades. Así que ahora entre las lecturas tenían actividades y la forma en que se trataban con estas cosas. Tenían cursos de supervivencia. Tenían cursos de fabricación de muebles. Ya sabes, cosas interesantes de naturaleza práctica. Tomaban la Biblia y el espíritu de la profecía, y leyeron y trataron de averiguar lo que sería la manera correcta de seguir adelante con este tipo de cosas. Y cuando entraste en ese lugar con estas personas que se había arriesgado y que no habían cambiado en la fe, y Dios había suministrado todo lo que ellos necesitaban. No salió de sus riquezas, vino a pesar de su pobreza. Justo la interacción fraternal que tuvieron fue de un nivel que rara vez he experimentado. Se sintió que todo el mundo estaba de acuerdo, que era casi como estar en el cielo.
Y sabes que si todo está ahí, y el dinero está allí, y los lugares son grandes, y todas estas cosas que a menudo conducen a un espectáculo. Pero aquí el Espíritu de Dios estaba trabajando, y fue una de las experiencias más bendecidas que podrías tener. Así que a pesar de toda la oposición, Dios siempre hace que salga algo bueno de ella. Y no sé qué pasó a partir de entonces, pero tengo la sensación de que ese mismo lugar vendrá un renacimiento en el continente americano. Porque si comenzó allí, podría también terminar allí. Así que Martin, no puedes hacer nada contra la verdad. Y a veces estás en un lugar difícil y a veces te sientes como si te trataran mal. Pero Dios siempre le da la vuelta y hace que algo bueno salga de ello. Así que no desesperes cuando las cosas se pongan difíciles. No te fijes en la gente o en lo que hace este líder, lo que hace este o aquel líder. Hay otros líderes que harán exactamente lo contrario. Y cualquiera que crea un debate en torno a cuestiones de verdad puede estar seguro de que Dios está trabajando y que lleva a las mentes a estudiar el tema por sí mismas. ¿Cuánta gente ha dicho, ¿cómo te atreves a decir eso? Y unos meses después dicen, pero lo leí, ahora lo entiendo. Así que no desesperes, y aunque nos equivoquemos nosotros mismos, sabes que somos humanos, somos falibles, no somos papas. De vez en cuando hacemos las cosas mal. Quizás muchas veces nos equivocamos. Pero si el deseo está ahí de tenerlo, basado en la verdad, en la Biblia, en el espíritu de la profecía, entonces mi experiencia es que si está ahí, puedes confiar en él. Eso es. Como dijiste en el anterior, o en algún lugar. Creo que fue una canción que mencionaste. Sí. Si la Biblia lo dice, lo creo. Así es. Así es. Así es eso. Cerremos con una oración. Padre Celestial, esta es tu iglesia. Este es el cristal en el que se desarrolla el carácter. Si todo fuera fácil, ¿cómo podríamos desarrollar el carácter? Desarrollar un carácter es como un matrimonio. Tienes que luchar contra tus defectos de carácter. Y Dios debe permitirnos que nos cambies para que podamos reflejar mejor su gloria. Ayúdanos a ser constructores y no destructores. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por ver este video. Para suscribirse, haga clic aquí. Cuando aparezca la campana, haga clic de nuevo para recibir notificaciones. Para ver el siguiente video, haga clic aquí. Gracias.